A principios del siglo XIX, el Imperio Británico proyectó una línea férrea que uniera todo el este de África. Obviamente, esa empresa debía superar barreras naturales y una de ellas fue el río Tsavo, en Kenia. Para sortearlo se hizo necesario construir un puente, pero en el lugar escogido desaparecieron entre trabajadores y lugareños 800 personas en el transcurso de 24 meses. Después se sabría que habían sido víctimas de 2 leones. Eran 2 leones muy extraños, no tenían melena, eran muy grandes, medían 3 metros de la punta de la nariz a la cola y evadían fácilmente cercas de espinos, trampas, armas de fuego, pero sobre todo tenían una costumbre siniestra y era la de guardar los huesos de sus víctimas en cuevas. Aludiendo a la antigua leyenda local, los nativos los llamaron Ghost y Darkness, fantasma y oscuridad, eludiendo a 2 guerreros místicos que decían reencarnaban en leones para vengarse de los invasores de su tierra. Aunque al final los animales fueron abatidos, dieron origen a la leyenda de los leones de Tsavo. Historias como esta explican por qué en África existen hasta el día de hoy proverbios como aquel que dice: el hombre teme 3 veces al león, le teme cuando descubre sus huellas, le teme cuando oye su rugido y le teme cuando lo ve. En la Biblia el león es una figura poderosa, representando a individuos o a pueblos intimidantes. Tal era el temor que inspiraba que en la lengua del Antiguo Testamento se utilizan 7 nombres para hablar del león. Y aunque en su tiempo las alusiones al león se fueron desvaneciendo en la Biblia, su nombre permaneció como un sinónimo de terror y de una amenaza física o espiritual. Con esa figura en mente, el apóstol San Pedro señala 3 previsiones que los cristianos debemos observar para salir indemnes en nuestra lucha espiritual. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que cuando un concepto o una idea es importante en una cultura, se desarrolla todo un glosario para describirla. En purépecha, si mal no recuerdo, existen 40 palabras para describir las partes de un pescado, que era uno de los elementos básicos de la cultura michoacana. Debemos recordar que michi es pescado en purépecha. No es raro entonces que en la cultura de la Biblia se usaran 7 nombres para hablar del león, y aunque terminaron desapareciendo más o menos en 1945 en Palestina, siguieron siendo una figura intimidante. El apóstol San Pedro lo utiliza para hablar a los cristianos en tiempo de persecución y para hablar de aquellas previsiones que debemos tomar en tiempos de adversidad. Hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. La primera de ellas es que el apóstol San Pedro nos dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es innegable, hermanos, que la primera carta de Pedro es uno de los documentos más cálidos e íntimos del Nuevo Testamento. Es una de las más hermosas piezas de literatura cristiana de todos los tiempos, escritos en era de persecución. Ha sido descrita como una carta afectuosa, amante, modesta y humilde, y sin embargo no ha faltado quien diga que aquí el apóstol San Pedro se hacía pasar o adoptaba el papel de un predicador de la humildad. No creo que sea el caso, sinceramente, pero tampoco nos deja de asombrar que Pedro hable de humildad y paciencia, dada la imagen que los relatos evangélicos nos presentan de él. En ellos, la fuerza de su personalidad se manifiesta por su impulsividad, por su protagonismo, por su arrojo e incluso su inclinación a la violencia. Pedro era la voz cantante del grupo de los 12, por lo cual era natural que con los siglos su figura representara fascinación para los cristianos, tanto en la literatura bíblica como apócrifa, lo que llevó a ser de Pedro uno de los héroes más connotados del Nuevo Testamento. Pero más allá de lo que los hombres hicieron de Pedro, lo hicieron un monarca infalible. Más allá de lo que los hombres hicieron de Pedro,
debemos fijarnos en lo que Cristo hizo de él. En su exhortación pastoral, Pedro llamó a los cristianos a ser humildes o a ser humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿De qué estaba hablando concretamente? La respuesta se encuentra en el resto de la carta. En los versículos anteriores el apóstol había demandado a los cristianos a ser humildes en el trato los unos con los otros, y ahora nos insta a ser humildes en nuestro trato con Dios. Esta carta fue escrita más o menos en el tiempo de la persecución de Nerón, y aunque la carta fue dirigida a los cristianos que estaban en la parte oriental del Imperio Romano, eran días de tribulación y de angustia, de incertidumbre frente al futuro. Santiago había sido apuñalado, había sido asesinado, el apóstol San Pedro había sido condenado en Roma, y sin embargo Pedro recuerda a la iglesia que la persecución forma parte de la vida cristiana. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, dice a los cristianos: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro está recordando a los cristianos, esto no es algo extraño, no es algo ajeno, forma parte de la vida diaria. En la idea de pensar que Dios nos ha llamado para vivir en una esfera de cristal, en un mundo de pare de sufrir, pronto nos daremos cuenta que no es así, y la persona terminará pagando por sufrir. Yo recuerdo a mi hermana, la mamá de Chuchito, no me acuerdo cómo se llama, ella vino de pare de sufrir, no recuerdo, la hermana Mari, dice: yo necesitaba a Dios y pasé por ahí y me quedé hasta que me di cuenta que el mes no te salen menos de 800 pesos, dice. Compras el pan de la abundancia, el agua de la purificación, el jabón del equilibrio, y siempre hay algo nuevo para tratar de paliar las situaciones de la vida, hasta que te das cuenta que estás pagando por sufrir, que estás comprando un seguro de vida contra el sufrimiento, pero simplemente no es verdad, porque el sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para la formación del carácter del cristiano. A Dios le importa más nuestra eternidad que nuestra tranquilidad. Le importa más en nuestro carácter que en nuestros sentimientos. Y el apóstol San Pedro estaba consciente de que esto formaba parte de la vida diaria. Y no estaba solo. Pablo también había dicho que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús también padecerán persecución. ¿Cuál es el valor de la humildad en la lucha espiritual del cristiano? La humildad es un concepto relacional que nos ubica en el lugar que Dios nos da. En el siglo XI en Alemania hubo un monje que era un amanuense. Copió la Biblia unas 17 veces más o menos en 75 años. Era un hombre erudito, experto en la Biblia, uno de los hombres que mejor conoció el corazón de Cristo. Escribió un libro al que no le puso ni nombre ni su propio nombre. Pero cuando él murió, la gente se preguntó: ¿quién pudo haber escrito este nombre? Y la respuesta fue Tomás de Kempis. Y entonces pusieron al libro el título de La imitación de Cristo. Es una joya, vale la pena leerla. Si lo quiere en papel le cuesta unos 100 pesos, y si no, descarga el PDF gratuitamente y puede leerlo. Era el libro devocional de Martín Lutero, de Carlos Spurgeon, de John Wesley, de todos los grandes predicadores del pasado. Allí Tomás de Kempis dice: no eres más porque te alaben, no eres menos porque te critiquen, eres lo que Dios dice que eres y nada más. ¿Y qué es lo que Dios dice que soy? Dice que soy un pecador, que merezco la muerte, que merezco la condenación, pero que me ha amado tanto que ha enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Y eso cambia las cosas. Los mejores hombres de Dios lo sabían. El patriarca Abraham en algún momento en Génesis 18:27 decía: porque soy polvo y ceniza. Y el salmista David decía en el Salmo 22:6: gusano soy y no hombre. Cuando digo este dicho de Abraham, porque soy polvo y ceniza, siempre recuerdo una anécdota que he contado varias veces de un rabino que en el día de Yom Kippur, el día del perdón, entró a la sinagoga, se paró frente al arca de la ley, el mueble donde se guardan los rollos de la ley, empezó a golpearse el pecho y a decir: porque soy polvo y ceniza.
Entonces el cantor de la sinagoga lo vio, se puso detrás del rabino y empezó a golpearse el pecho y a decir: porque soy polvo y ceniza. Los vio el barrendero de la sinagoga, se paró detrás de ellos, empezó a golpearse el pecho y a decir: porque soy polvo y ceniza. Entonces el cantor codió al rabino y le dice: ¿ya viste que este también se cree que es polvo y ceniza? Hermanos, podemos hacer alarde de las cosas más absurdas. Mi humildad y la humildad y cómo yo la logré. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una actitud delante de Dios. Por eso también cuenta Richard Wurmbrand, un predicador rumano, judeocristiano, era un judío converso, quien estuvo varios años en la cárcel en Rumania, y para no perder la cordura se dedicó a escribir. Y uno de los libros que escribió es una joya, también si puede comprarlo, consígalo, si no, descárguelo. Se llama 100 meditaciones desde la cárcel. Y ahí Richard Wurmbrand habla de un obispo y de un político que estaban esperando en la calle que pasara una tormenta, una lluvia tremenda, y entonces el político le dice al obispo: me gustaría que usted me diera alguna indicación sobre cómo puedo llevar mejor la administración pública. Y entonces el obispo le dice: sí, mire, tengo un consejo para usted. Crúcese la calle, párese en medio de la calle, en medio de la lluvia, levante la cara hacia el cielo 1 hora y seguramente Dios le va a decir algo. El hombre se fue, estuvo viendo hacia el cielo 1 hora y después de eso regresa furioso y le dice: ¿le dio Dios alguna indicación? Mientras estaba parado allí, estaba pensando que soy un tonto. Muy bien, para hacer su primer intento es una buena lección que he aprendido en esta ocasión. Sobre todas las cosas, el valor de la humildad radica en que nos coloca en el flujo de la gracia, y el apóstol San Pedro dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una segunda previsión que los cristianos debemos tomar en tiempos de adversidad, y es que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Dios. La ansiedad, hermanos, define un estado de intranquilidad, preocupación o distracción que genera las dificultades de la vida. Es la misma palabra que usa el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 cuando dice: por nada estéis afanosos. Significa experimentar la sensación de ser tirado en diferentes direcciones, tener la mente dividida. El problema es que la Biblia advierte que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona empieza algo y no lo termina, y luego empieza otra cosa, y luego tiene una idea brillante y no la continúa, obviamente es un hombre de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. La ansiedad no solo genera problemas físicos o emocionales, sino también conflictos espirituales. Y una de las amenazas más graves de la ansiedad es que atenta contra una de las columnas de la vida cristiana, y es precisamente la fe. Un famoso predicador del pasado, estamos hablando de Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, decía al respecto: el hombre que vacila en su oración no puede ser escuchado, pues la misma duda, es un insulto contra Dios. Los hombres mismos se sienten ofendidos cuando se pone a duda su poder o su bondad para hacer algo, pues de esa manera ponemos bajo cuestionamiento a Dios cuando dudamos de sus promesas. Esto resulta no solamente en un insulto para la divinidad, sino que cierra también las puertas de la omnipotencia divina. Si, como se piensa, el motivo de la carta del apóstol es la persecución de Nerón, los cristianos descubrieron, incluso en Roma, que estaban en una posición vulnerable. Cuando el joven Martín Lutero enfrentó sus ataques continuos de depresión en el claustro, su confesor le dijo: no trates de luchar contra el diablo, tiene miles de años de experiencia, no le vas a ganar. Y una de las tácticas predilectas del adversario es el desánimo. Una de las estrategas más grandes de todos los tiempos, el general Sun Tzu, escribió un librito así que se llama El arte de la guerra, y con ese librito Vietnam le ganó la guerra a los Estados Unidos. Sun Tzu dice
que un tigre puede matar a un elefante si lo muerde todos los días. Y es lo que hizo el Vietcong, estuvo mordiendo al gigante norteamericano hasta que terminó abandonando el campo de batalla. Nunca perdieron una batalla los norteamericanos, nunca perdieron una sola. Batallas formales, había emboscadas en la selva, pero batallas nunca perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque le rompieron la voluntad de pelear. Es como si alguien le da una paliza a un rival en el boxeo y termina bajándose del ring en el round número 12, desanimado porque no lo pudo noquear. Es lo que pasó. Bueno, Sun Tzu dice algo muy interesante: el guerrero que domina el arte de la guerra vence a los otros sin pelear, conquista ciudades sin asaltarlas y domina al enemigo con rapidez. Y es justamente lo que el adversario trata de hacer con los hijos de Dios, atormentándonos, amenazándonos, robándonos la paz. Para el cristiano, la ansiedad puede convertirse en un grito de recelo y desconfianza. Si constantemente, decía Matthew Henry, ponemos bajo prueba el amor del marido o de la esposa y no estuviésemos convencidos de su fidelidad, estaríamos atentando contra la paciencia humana. La amistad solo prospera en una atmósfera de confianza, la sospecha la destruye. Entonces, debe ser objeto de sospecha el Señor Dios verdadero, inmutable y todopoderoso, día tras día por parte de su pueblo. Sin embargo, el apóstol dice dos cosas más a los cristianos. Primero, nos invita a echar nuestra ansiedad sobre Él. Pero la forma verbal que utiliza habla de echarla de un solo golpe, en un solo movimiento. Imagine usted una persona que lleva a su cachorro a que le corte la cola al veterinario, pero teme que su perro sufra y que vaya a provocarle mucho dolor, y entonces le dice al veterinario: bueno, mire, córtele, pero nada más 1 centímetro. La próxima semana, otro centímetro. A la siguiente, córtaselo de una vez, de un tajo limpio. No haga sufrir ese animal. Recuerdo un video que hace unos años se popularizó de un niño grande con sobrepeso que era víctima de acoso por parte de sus compañeros. Y había un niño que no le llegaba ni al hombro, que lo cacheteaba, lo retaba a pelear, y el niño retraído no hacía nada, hasta que en algún momento lo hartó, y el niño gordito agarra al otro y con una llave de judo lo pone en el suelo, no se podía ni levantar el otro. Y entonces sí, la mamá del chiquito era: pues, ¿cómo dejan que un niño se aproveche con mi niño, no? Lo que el niño hizo fue agarrar al otro y de un solo golpe lo mandó al suelo. Y lo que el apóstol San Pedro está diciendo es exactamente lo mismo. Dice: echen su ansiedad, pero de una vez. No sé si usted ha vivido una vez esta experiencia. Llegamos a la casa de Dios atribulados, cargados, atemorizados, cargando con eso. Llegamos al servicio, nos gozamos en la comunión, en la oración, en la alabanza, en la intercesión, en el compañerismo, en la meditación de la palabra de Dios, en todos los actos de adoración. Termina el servicio, no nos acordamos de nuestra carga hasta que llegamos a la puerta y la vemos allí. Y entonces tenemos que tomar una decisión. O dejamos esa carga en las manos de Dios y nos libramos de ella, o decidimos volver a ponerla sobre nuestra espalda y seguir cargando con ella. El apóstol San Pedro dice: echando sobre Él toda vuestra ansiedad, dice, y la segunda cosa que dice es: porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces ese cuidado no parece tan evidente. A veces ese cuidado no parece tan real. Los hombres de la Biblia en algún momento le reprocharon a Dios eso. El profeta Habacuc le decía a Dios: muy limpio eres de ojos, ¿por qué no ves al impío que oprime a aquel que es más justo que él? En el Salmo 10 el salmista decía: ¿por qué escondes tu rostro en el tiempo de la adversidad? Pero el profeta Isaías también dice algo muy importante: verdaderamente eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Esa sensación de que Dios no oye mi oración, esa sensación física de que mi oración no pasa del techo,
en el judaísmo tiene un nombre, le llaman Hester Panim, que significa el ocultamiento del rostro. Es decir, Dios parece ocultar su rostro para revelar posteriormente su salvación. De esta manera, el apóstol dice: Dios tiene cuidado de nosotros. En la antigüedad los dioses paganos eran temidos por su naturaleza voluble y caprichosa, y agradarlos era como participar en un elaborado malabarismo. En contraste, el Dios de la Biblia ama a sus hijos y promete cuidar de cada uno de ellos. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el apóstol San Pedro nos enseña que en los tiempos de adversidad debemos aprender a ser sobrios y velar. El apóstol, hermanos, llama a los cristianos a practicar el dominio propio y a estar alertas. En otras palabras, ciertamente los había llamado a descargar la ansiedad del Señor, pero previendo que eso llevara a la indolencia y al descuido, le recordó la importancia de la vigilancia, del dominio propio, de la resistencia a los ataques del adversario. Ser sobrio significa literalmente no beber vino, ser abstemios, y por extensión llegó a describir aquel que no se deja dominar por impulsos o pasiones. El dominio propio define entonces la capacidad de ver la realidad con una mente clara. Hermanos, cuando nuestra conciencia está alterada, nuestra percepción está alterada. Ahora vemos los cuadros que pintó Vincent Van Gogh, que en alguna ocasión intentó ser pastor, y vemos las fotografías de lo que él pintó y nos damos cuenta que era buen dibujante. Pero las líneas sinuosas de Van Gogh es la evidencia de una percepción, la percepción distorsionada de un esquizofrénico. Su mundo es así, su mundo está distorsionado. Cuando alguien, hermanos, se deja dominar por sus impulsos o pasiones, su percepción está deformada. El dominio propio tiene entonces la capacidad de ver la realidad con una mente clara. Obviamente el cristiano sobrio no es aquel que ha logrado el dominio propio por la fuerza de su propia carne, sino por el poder del Espíritu Santo. Por su parte, velar significa estar constantemente despiertos. Este doble consejo, Pedro decía, en otras palabras, lo que el general Oliver Cromwell, un general inglés, decía a sus tropas en el tiempo de la Guerra Civil Británica. Les decía: confíen en Dios y mantengan la pólvora seca. Es decir, confíen en Dios y hagan la parte que les toca. La razón de la advertencia salta a la vista. El adversario rondaba como león rugiente, y esto no era para Pedro una mera cuestión una mera alegoría, sino el testimonio de su propia vida. 30 años atrás, 3 décadas antes, el maestro había dicho al apóstol San Pedro: Simón, Simón, el adversario te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Todavía el osado apóstol se atrevió a contradecir al maestro, pero después de esa noche tuvo que aprender a escucharlo con mucho cuidado. Resulta además interesante que para describir al adversario el apóstol utiliza 2 términos significativos. Lo llama acusador, que es un nombre que proviene de la corte para escribir al fiscal de un proceso judicial, y lo llama también diablo o diabolos, que significa calumniador. La Biblia habla ampliamente, hermanos, sobre este último tema, sobre el adversario como calumniador. Habla cómo él acusaba al sacerdote Josué delante del Señor y cómo Dios ordenó que le diesen ropas limpias. Yo no sé por qué razón, cuando usted come mole, y generalmente es en días de fiesta, si trae una camisa blanca, se va a ver lo que comió. De alguna manera le va a saltar la gotita de mole allí y no va a poder esconder su menú. No va a poder decir: no, soy vegano, porque las manchas del mole van a estar en su camisa. Si una persona que no conoce a Cristo vive
para hacer conforme a los designios de su corazón, no pasa nada. Pero si un cristiano da mal testimonio, es evidente allí. La mancha se nota más en lo limpio. Y dice la palabra de Dios que el adversario acusaba al sacerdote Josué hasta que Dios dice: ya, denle vestiduras blancas. Dios solucionó eso. Y hace exactamente lo mismo con usted y conmigo. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios que el adversario nos acusa de noche y de día, Apocalipsis 12:10. Durante su expansión hacia el oeste, el ejército norteamericano descubrió que los pueblos originales eran enemigos formidables. No solamente había tribus numerosas, poderosas, sino que eran formidables guerreros. Los principios que se aplican a la caza de animales, ellos la aplicaban a la caza de hombres, y tenían tácticas que no eran acordes a los estándares europeos de la guerra. Utilizaban con mucha flexibilidad tácticas y estrategias que a los militares les toman años en aprender. Peleaban, decían ellos, con el sol y con las montañas a las espaldas. Esto quiere decir que el sol le dé en la cara al adversario para que no vea bien, y que tú estés siempre sobre una posición elevada para que tengas ventaja sobre él. Fingían ataques nocturnos, escogían los lugares del día, empleaban la guerra de nervios, utilizaban el clima, las circunstancias, fingían ataques nocturnos en el campamento del enemigo para quitarles el sueño, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, a decir de Martín Lutero, el adversario también tiene sus horarios favoritos para fastidiar a los cristianos. Y su horario favorito, o uno de ellos, es en la noche. Empieza a tribular al cristiano. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Y si pierdes el trabajo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si te mueres? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y de pronto el cristiano pierde el sueño y el adversario logra la victoria quitándole la energía. Martín Lutero lo sabía por experiencia. Decía que cuando iba a dormir frecuentemente ya lo estaban esperando en la almohada, pero escribió en su más famoso himno: y si demonios 1000 prontos están a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su furor, su vigor Satán, y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Como conclusión, alguien dijo, hermanos, que con la mejor intención del mundo podemos agobiar a una persona que ya está agobiada, por ejemplo, por el resentimiento. Si esa persona lucha contra el resentimiento y de pronto le decimos: es que tienes que perdonar, oye, ya trae una carga encima y ahora le vas a poner otra encima. No es sabio hacer eso. Lo atribulamos aún de una forma peor. Si ya tenía suficiente con un conflicto, ahora tiene dos, ahora tiene que perdonar. Una sensación similar puede ocurrir con el cristiano que está en una crisis de la vida y de pronto le dicen: es que tu falta de confianza en Dios es pecado. Ahora es otro problema más, uno más grave todavía. Sin embargo, a la luz de la Biblia, la ansiedad no es un problema, es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? El problema está en otro lado. La ansiedad puede ser la raíz de hipertensión, gastritis, úlceras, temor, desesperanza, etc. Pero su origen está en nuestra relación con Dios. Y la solución al problema está en nuestra relación con Dios. Por lo anterior, resulta por demás edificante ver cómo Pedro, un hombre impulsivo, protagónico, proclive incluso a la violencia, insinúa a los hijos de Dios, enseña o instruye a los hijos de Dios sobre la humildad y el autocontrol y la paciencia. Es claro que él tomó muy en serio aquello que le había dicho el maestro: para que vuelvas, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. No estaba haciéndose pasar por un predicador de humildad. Era un hombre cuyo carácter había sido transformado por Jesucristo.
Otra vez digo esto, hermanos, porque me conmueve cada vez que lo pienso. Frecuentemente cuando veía a mi hermana Aldavalde, le preguntaba por su esposo, mi hermano Juan. Y como él es diabético y tenía un carácter muy explosivo, yo le decía en son de broma a mi hermana Rosy: ¿cómo está don Reniegos? Bien, me dice, ya platicamos de eso. Un día le hice la pregunta y me dice: no, pastor, eso es cosa del pasado. Dice: mire, por su diabetes mi esposo ya no puede caminar. Entonces yo le dije: Juan, tu trabajo va a ser orar. Dice, y lo hace. Y la oración transformó su carácter. Lo hizo un hombre apacible, amoroso, paciente. Si era buen esposo, si era buen padre, si era buen abuelo, dice, su comunión con Cristo lo potenció. Y dice la hermana Rosy, le pasó lo que a Moisés cuando estuvo con Dios y bajó del monte Moisés, y su rostro resplandecía porque había estado en comunión con el Señor. Bueno, hermanos, esto es lo que hace el amor de Dios, y Pedro tomó en cuenta aquello de: una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Sin embargo, debemos recordar que un rasgo de la gente de este tiempo es su escepticismo ante lo sobrenatural. Algunos creen que el diablo es una especie de chupacabras. Yo no sé si usted recuerda, creo que fue en la administración del señor Salinas, que salía en la televisión: el chupacabras ya llegó a Querétaro, y la gente cerrando sus puertas y sus ventanas, y ahora llegó a Guanajuato. Y lo que pasaba es que el gobierno estaba haciendo bribonadas y tenía a la gente pensando en el chupacabras, ¿no? Bueno, hermanos, no es un mito de los listos para asustar a los tontos. Pedro sabía que no tratamos con un gatito de peluche. Cuando decía que el cristiano debe ser probado por fuego, literalmente, los cristianos eran atados a un poste en los jardines de Nerón, empapados con brea y prendidos como alumbrado en los banquetes del emperador. A decir de Eusebio de Cesarea, fue el primer emperador que se declaró enemigo del culto a Dios. En síntesis, Pedro llamó a los creyentes a humillarnos bajo la mano de Dios. Esa mano poderosa era signo del gobierno de Dios sobre el mundo, como se había revelado en el pasado, con mano extendida y brazo poderoso. Nos llamó a echar de una vez por todas nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él nos cuida, y finalmente nos llama a la sobriedad y a la vigilancia, porque el adversario trabaja contra reloj. Desde la cruz sus días están contados. Un último detalle: el apóstol hace todas estas exhortaciones en plural, es decir, se dirige a comunidades de cristianos que necesitaban enfrentar estos ataques unidos. Los africanos tienen hasta el presente un proverbio que dice: el rebaño puede mandar al león con la panza vacía si se mantiene junto. Cuando el depredador ataca, busca separar al débil, al enfermo, al viejo, al pequeño, para poder alimentarse. Pero si el rebaño no se separa y se mantiene unido, el león tendrá que irse a dormir con la panza vacía. Y lo mismo pasa con el adversario. Cuando el pueblo de Dios está unido con nuestras diferencias, las tenemos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque si hay hermanos a los que les gusta la música de himnos, vienen al servicio a las 9, no pasa nada. Si les gusta la música contemporánea, viene el servicio a las 12, no pasa nada y somos hermanos, no hay ningún problema. Hay un precio que se paga en la comunión. Ha habido gente que se conoce en la calle y no se conoce en la iglesia. Hace unos años, una hermana se estaba estacionando y chocó el carro de otra persona. Y se apenó, se bajó y le dice: mire, discúlpeme, ahorita vengo para que nos arreglemos, es que tengo que llevar a mis niñas a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Aquí a la vuelta. Ah, hermana, soy de la misma, no se preocupe, aquí les espero y platicamos. Ese es el precio, hermanos, de tener dos grupos, ¿no? Pero a final de cuentas, al ser una sola iglesia, una sola identidad, unida por el amor de Jesucristo, hermanos, el adversario va a estar allí, o va a estar tratando de intimidarlo en su vida personal.
¿Qué le quita el sueño, hermano, hermana? ¿Qué le roba su paz? Si hay algo allí, es tiempo de hablar con Dios. No hay nada que no se solucione con una buena plática con Él. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos exhortas con tu palabra a ser humildes, a echar nuestra ansiedad sobre ti y a ser sobrios y velar, sabiendo que nuestra lucha no es con carne y sangre. Danos fortaleza, porque sabemos que la victoria nos la has dado porque está en Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos.